¿Para Perú no tiene, cuáles no, delitos ustedes creerían que aquí se debería implementar la pena de muerte? homicidio a menores de edad, feminicidas, la alta corrupción, la macrocorrupción. El proyecto de ley de la autoridad 5131 tiene el principal objetivo que este tema muy sensible llegar a un espacio democrático como este Congreso para debate y análisis profundo, pueda la representación nacional valorar, tomar alguna decisión, tomar en cuenta o desecharla, ¿no? Claro, porque el procedimiento, entiendo, es, creo que el nombre técnico es, se denuncia el tratado y se inicia un procedimiento que no es automático, pero además puede tener consecuencias en otros niveles para el Perú. ¿Ustedes han tomado todo esto en cuenta? Es decir, porque ¿cuál es el tema de fondo? O sea, por ejemplo, no se puede aplicar la pena de muerte en el Perú, más allá de estados de guerra, de traición a la patria en una situación de guerra externa, y cualquier modificación iría en contra del Pacto de San José. Hemos pensado, ¿cuál es la razón? Es lo que tratamos de entender. Sí, este es el primer paso, todo un proceso, como dijo usted, denunciar a la Corte de alguna manera y la distinción como nación, como país, pertenecer a este pacto. Por favor, congresista, ¿nos podría decir por qué usted quiere implementar la pena de muerte? ¿Para qué delitos? Bueno, no es que no somos promotores de la pena capital, sino lo que queremos es que la representación nacional de todo el país debata la conveniencia o no de seguir perteneciendo como nación a este Pacto San José. La conveniencia, por ejemplo, en 2012, cuando era ministro del señor Francisco Ereguren, ha desembolsado el Estado más de 100 millones para pagar reparaciones civiles a convictos y confesos, como por ejemplo la señora Lori Berbenson. Es decir, este ha ordenado el Pacto San José a personas que han hecho mucho daño al país y encima tenemos que pagarle. Además, congresista, pero ustedes han dicho varias veces desde la bancada que son proclives a que se implemente aquí la pena de muerte. Ahí va la parte de lo que quería decirlo, ¿no? Por ejemplo, países desarrollados se defienden con una legislación que contempla la pena capital con sanción drástica, la alta corrupción, delitos como homicidio, asesinato de menores de edad, feminicidios. Entre esos está Estados Unidos, China y algunos países desarrollados, entre comillas, de Europa. Entonces, por eso yo le preguntaba, ¿para cuáles delitos ustedes creerían que aquí se debería implementar la pena de muerte? Homicidio a menores de edad, feminicidas, la alta corrupción, la macrocorrupción, entre otras, ¿no? Que creo que los especialistas ahí deben entrar en su debido momento si es que se pasa esta primera etapa de retirarnos, luego ya, después de un debate, debe responder, yo quiero aclarar eso, interés nacional en este asunto, o sea, no un interés o de un congresista o de un grupo parlamentario. Por eso, si es que va adelante, va a tener que ser aprobado por una mayoría simple en el Congreso, que son 66 congresistas. En todo caso, lo que nosotros planteamos siempre no es ahora, sino en los 10 puntos como Frente Patriótico, en el cacerismo, que estamos en acuerdo político con UPP ahora, y como coherencia obedece esta iniciativa legislativa. Pero para un debate y que pueda responder después de un análisis, ¿se conviene o no como país, como nación, seguir en este pacto, en este tratado internacional que quita autonomía y soberanía, legislar, digamos, sanciones drásticas para proteger a su población? Nosotros el día de ayer hemos entrevistado a la presidenta del Tribunal Constitucional y vamos a escuchar sus declaraciones porque ella nos dijo algo sobre esta propuesta que viene desde su partido. Siempre va a ser un tema polémico, no de hoy, sino de siempre, y que cada cierto tiempo
se levanta esta discusión, ¿no? Bajo una lógica de un populismo punitivo, ¿no? De exacerbar en ciertas condiciones, ir a la pena de muerte, ¿no? Y eso es una situación zanjada que a nivel inclusive constitucional, donde se relativiza en qué casos se puede dar, y esa es una vieja discusión que se renueva cada vez que uno quisiera levantar la atención en algún medio. Congresista, la doctora Ledesma ha dicho que es populismo puro, que ya eso ya está zanjado, que para qué se levanta populismo esto. punitivo, ha dicho Karina. Así es. Bueno, es respetable su opinión, ¿no? Como representante de una institución como Tribunal Constitucional, pero eso no le da derecho de que su palabra tiene que, y el resto no está, digamos, para tocar. Sin embargo, también si tiene otra alternativa para, de alguna manera, cómo frenamos la alta corrupción, delitos como, digamos, asesinatos a menores de edad, feminicidios, y entonces que lo digan, ¿no? Y otros grupos parlamentarios también, pero sea cual fuera, temas como este tienen que debatirse y decidir como país lo más conveniente, ¿no? Si esto no va, pues... Claro, porque el problema es que retirarse de la Corte, pues, o sea... es decir, denunciar y salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que significa renunciar al Pacto de San José, traería como consecuencias, entre otras, que le quitamos a los ciudadanos que consideren que la justicia peruana no está actuando de manera adecuada para ellos, en tener una instancia internacional que vele por sus intereses. Es decir, no es solo el establecer, no es que el Pacto de San José establece ciertos parámetros que todos los países tienen que cumplir, sino crea un espacio de protección legal supranacional. Claro, eso es lo que en teoría estaba haciendo el Pacto San José, pero con ese pretexto también han indemnizado, digamos, a confesos y declarados por casos de terrorismo, más de 100 millones de soles, dineros del Estado en 2012, personas que han hecho mucho daño en nuestro país, ¿no? Y encima tenemos que pagarlo. Congresista, ¿ustedes han hecho un análisis? ¿Es conveniente o no? ¿Han hecho un análisis ustedes de cuánto va a perjudicar a los peruanos salirnos del Pacto de San José? Es decir, ¿usted cree que nuestra justicia no está llena de corrupción y que esta es una justicia que en realidad protege a los más vulnerables, que esos son los que algunas veces llegan hasta el Pacto de San José? Es verdad lo que usted dice, también han llegado algunos terroristas, ¿no? Porque hay que decirlo con su palabra completa, pero ¿y qué pasa con los otros casos que se ven avasallados, aplastados por el Estado? Acabamos de ver nosotros un caso de estos dos chicos del McDonald's que acaban de cerrar la investigación y el fiscal no va a hacer lo que constitucionalmente le corresponde, que es la persecución del delito. ¿Qué pasa si aquí se les cierran las puertas? ¿A dónde van? A la Corte de San José, ¿no? Pero ustedes estarían diciendo que no. Bueno, tenemos acá, se puede también en ese sentido, una institución que vela por los derechos y una de las competencias como el Tribunal Constitucional, la que la señora Ledesma pues de alguna manera no contempla, ¿no?, en su declaración. Pero sin embargo, pero el Tribunal Constitucional nada tiene que ver con... Esa es la inconstitucionalidad de las leyes. Yo le estoy hablando de las sentencias judiciales. En última instancia, pasa por la Corte Suprema, pasan todas las casaciones, todo, y no le dan la razón. El señor se podría ir a denunciar al Estado peruano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, al inicio yo le sustenté que esta iniciativa busca más que digamos, empeñarse a que se apruebe como sea, sino llevar un debate de la conveniencia o no, como país, como nación, seguir perteneciendo al Pacto San José. Eso seguramente equivale a los pros, analizar los pros y contras, ¿no? Por ejemplo, lo que usted me dice, y algunos también defensores nos dice que va a haber, si es que nos retiramos, una violación de derechos humanos y Perú se podría convertir como otro Venezuela.
pero es posible eso, esos riesgos puede haber. Por eso tiene que haber un debate con participación de especialistas, de instituciones involucradas, y de eso tiene que salir un consenso, un espacio como el Congreso, donde hay varias tendencias, seguramente, y si para que sea viable necesita Pero su pues, propuesta una de mayoría ese simple. debate amplio, en realidad, yo, ¿sabe qué? No confío en la justicia peruana. Es que me ha dado tantos signos, miren los cuellos blancos. Entonces, ¿dónde va a ir esa gente que se siente afectada? Más allá que le doy la razón que se dieron indemnizaciones que no se deberían dar a terroristas. Pero ¿a dónde se va a ir esta justicia? Claro, ¿Usted cree en esta pero justicia? Incluso, pero fíjate, Karina, congresista, incluso en el caso de las compensaciones que se tuvieron que pagar a terroristas, fue por errores de origen del propio Estado peruano, porque fueron juzgados mal. Esa gente merecía la condena que finalmente recibió, y hubo que volver a juzgarlos y volver a sentenciarlos de la manera que lamentablemente no se hizo. Entonces, eso nos puede resultar irritante, pero hay que hacer las cosas bien. Hay que cambiar, es decir, yo creo, congresista, que ustedes se equivocan cuando piensan que si nos vamos a salir del acuerdo o del pacto de San José, se van a resolver problemas que son nuestros, congresistas. No son problemas que se resuelven en Costa Rica, son problemas nuestros de acá, de lo mal que funciona nuestro sistema de justicia, ¿no? Entre otras cosas, como dice Karina. Sí, es correcto. No, tampoco estamos diciendo que con la aprobación, digamos, de la pena capital, los delitos, ya por arte de magia se van a solucionar, pues tienen muchos factores. Pero una de ellas, como propuesta, nosotros no ahora, sino siempre, hace muchos años, tenemos como unas medidas para regenerar este país, ¿no? Que día a día, año en año, en cuanto a actos de corrupción, la alta corrupción. Bueno, congresista, yo creo que de esta entrevista usted creo que no está tan convencido ya de lo que ha presentado en el Congreso, porque en realidad no se entiende muy bien cuál es su punto. No, iniciar este proceso de desvincularse y tenga como nación, como país, autonomía en crear leyes en ese sentido y no depender de un organismo internacional. Claro, Yo pero no, eso. pero los No pro y los ahora, contra creo que no los han valorado bien. Y también como partido hace mucho tiempo.